a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él no mira nuestra grande iniquidad, bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios a quien complace recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios por siempre. Muy buenos días, iglesia, qué gusto que nuevamente el día de hoy, 15 de noviembre, estemos juntos para rendirle la adoración a nuestro Dios. El propósito de nuestra adoración es recordarnos vez tras vez que no debemos de buscar en nuestras relaciones horizontales con nuestro prójimo, ni en todo lo creado, lo que Dios ya nos ha dado a través de Cristo en una relación vertical, lo que Dios ya nos ha dado a través de su bondad y de su gracia en Cristo Jesús. Quiero invitarte a que juntos escuchemos este preludio musical y que este preludio musical pueda preparar tu corazón para entrar en la presencia de Dios como lo que somos, su iglesia Cordero de Dios. Bienvenidos. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, tú eres el Padre de luces. En ti no existe variación o sombra. De ti desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Tu nombre es santo y maravilloso. Padre de luces
inmutable en misericordia, invariable en gracia. Tu nombre es glorioso y bendito. Recíbenos el día de hoy en Jesucristo, la luz de este mundo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Tráenos a tu presencia, que podamos ser radiantes en tu servicio, luces en este mundo, reflejando la luz de la eternidad. Para ti sea toda la gloria, oh Padre de luces. Para ti sea toda la gloria, oh Cristo, la luz de este mundo. Para ti sea toda la gloria, oh Espíritu Santo, quien enciende nuestros corazones con un fuego santo. Un solo Dios, por siempre y siempre. Amén. Escuchen el llamado a la adoración que nos hace la palabra de Dios en el Salmo 98, versículos 4 al 6. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Iglesia, alabemos al Señor alegremente. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Grabar en los cielos con los querubines, eterna será nuestra canción. Te alabará la tierra con sus criaturas, te alabará toda nación. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Alabo, Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, en la tormenta, no.
luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay, y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Tormenta, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serán. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad,
tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. La palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 6 y versículos 13 al 15. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 6 y 13 al 15. Así dice la palabra de Dios. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Dios nos enseña en su palabra que para poder seguir creciendo en nuestra vida cristiana necesitamos continuar arrepintiendo de los ídolos de nuestro corazón y confiando en lo que ya tenemos en Cristo, lo que Él ya hizo por nosotros. Escuchen lo que el profeta Jeremías escribe en el capítulo 14 de su libro, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado. Y al saber que solamente contra Dios hemos pecado, tenemos que pedirle a Dios que crea en nosotros un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Y de delante de ti no me eches, Señor, y tu Espíritu Santo no quites de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí.
y de delante de ti no me eches, Señor, y tu Espíritu Santo no quites de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y de delante de ti no me eches, Señor, y tu Espíritu Santo no quites de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Hagamos juntos esta oración de arrepentimiento y fe. Dios de toda gracia, tú nos has llamado para ser tu pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa. Pueblo tuyo para que podamos proclamar tu gloria al mundo. Tú nos has llamado a la luz de Cristo. Sin embargo, muchas veces seguimos viviendo en la oscuridad del pecado. Al olvidar la obra de salvación que has hecho en nuestras vidas, endurecemos nuestros corazones y volvemos a una vida de rebelión contra ti. Endurecemos nuestros corazones y vivimos de acuerdo a pasiones pecaminosas en lugar de vivir de acuerdo a lo que somos, una nación santa. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones por alejarnos de ti. Transforma nuestro corazón y que nos deleitemos en tu voluntad y andar en tus caminos para la gloria de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén. La seguridad del perdón de nuestros pecados la encontramos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. El apóstol Juan escribe: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios lo hace por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y podemos cantar entonces que el Señor es digno. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está, coronado como rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor.
manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está, coronado como rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está, coronado como rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. El amado del cielo en la cruz murió. Y yo espero que no sea simplemente un dato, sino una experiencia en tu vida que te hagan clamar, digno es el Señor, y adorarle. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo ante una grande multitud les dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo fue tu semana? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? Jesucristo dice: vengan a mí, y yo les daré un verdadero descanso. Oremos. Padre que estás en los cielos, tú conoces nuestra condición aquí en la tierra, en este mundo caído. Tu palabra es muy honesta al decirnos, Señor, que tú entiendes lo que es vivir en un mundo caído y que tú lo sabes por experiencia a través de tu Hijo Jesucristo. Y una de las características, Señor, de este mundo caído, de este tiempo de pandemia, es precisamente el cansancio. Hay un cansancio físico, hay un cansancio emocional, hay un cansancio mental. Y hay angustia. Angustia, Señor, al pensar que viene nuevamente contagios. Hay angustia al pensar, Señor, que pudiéramos contagiarnos. Hay angustia por nuestros seres amados. Señor, pero todas estas cosas podemos venir delante de ti
al escuchar nuevamente la voz de nuestro Salvador, quien nos dice: vengan a mí los que están trabajados, cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso viene al creer y confiar en que tú eres el Dios soberano, al creer y confiar que tú eres nuestro buen Padre, al creer y confiar que nuestras vidas están seguras en tus manos, al creer y confiar que nadie nos puede separar de tu amor porque estamos en Cristo, al creer y confiar que en Cristo tenemos absolutamente todo para vivir una vida que te agrade y para depender de ti, Señor, en cada circunstancia, sean buenas o no tan buenas en nuestra vida. Padre que estás en los cielos, queremos experimentar en estos momentos, al traer delante de ti nuestro cansancio y al traer delante de ti nuestras angustias, el descanso que tú das, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, aquí estamos nuevamente para pedirte por algunas necesidades en nuestra iglesia en específico. Queremos, Señor, pedirte por Raúl y por Gilda, por su salud física, porque ellos han estado experimentando enfermedades, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que puedas tocar sus cuerpos enfermos a través, si tú deseas, de la medicina, a través, Señor, de una palabra tuya. Pero te pedimos, Padre, para que tú puedas sanar en tu voluntad a Raúl y Gilda, Señor, que han estado padeciendo. Los encomendamos a ti. Queremos pedirte, Señor, que tú les sostengas, que tú les des esperanza, que tú, Señor, alivies su pesar. Los encomendamos, Señor, a tu gracia. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte también por Guillermo González. El día de ayer, Padre, nos enteramos de que al parecer está volviendo al mismo padecimiento que tuvo el año pasado. Y fueron, Padre, al hospital, pero no pudieron darle una cita con un especialista por todo esto que estamos viviendo de la pandemia, porque de acuerdo a los hospitales hay prioridades. Pero, Señor, en el nombre de Cristo te queremos pedir por él. Te queremos pedir, Padre Celestial, porque pronto alguien pueda verlo, realmente decirle qué es lo que está pasando, darle un correcto diagnóstico y entonces darle un correcto tratamiento para que él, Señor, recupere su salud. Y mientras tanto, que tú pongas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tanto en Guillermo como en su esposa Betty, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, alivia su carga. Queremos pedirte, Padre, por Salvador Ramírez, que tiene COVID. Queremos pedirte por Lynn, la amiga de Liz Mercado, Señor, con esta enfermedad autoinmune. Y queremos rogarte, Padre, para que tú tengas misericordia de ellos. No te conocen, pero tú sí los conoces porque tú los creaste. Y te pedimos que en tu infinita misericordia ellos puedan ser sanos y ellos puedan sobre todo, Señor, conocerte a ti. Padre que estás en los cielos, queremos nuevamente pedirte que en medio de esta pandemia tú sigas protegiéndonos y que tú sigas proveyendo para nuestras necesidades. Queremos pedirte por los comerciantes, queremos pedirte por los que han perdido empleo. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que están agobiados, cansados, Señor. Queremos pedirte por cada una de las familias, Señor, en esta nueva dinámica en el hogar, teniendo a los niños en casa todo el día, los padres también posiblemente en casa todo el día. Padre, queremos rogarte que tu perdón y tu gracia puedan, Señor,
controlar la vida de cada uno de ellos. Que haya una actitud de perdón, Señor, cuando haya ofensas, cuando haya pecado. Y Padre, acudimos a ti rogándote que tengas misericordia de nuestro gobierno, que tengas misericordia, Señor, de nuestros hermanos en Tabasco, donde nadie se hace responsable, Señor, donde unos a otros se pasan la bolita, pero mientras hay un grande, grande sufrimiento y una grande pérdida. Queremos pedirte, Señor, que la ayuda verdaderamente llegue, aunque parece que se han agotado los fondos que había para ayudar, Señor, en ese tipo de desastres. Padre, ten misericordia de nuestro presidente, de nuestra jefa de gobierno, de nuestros alcaldes. Nuevamente te pedimos que puedan gobernarnos de la manera correcta, Señor. Padre que estás en los cielos, seguimos pidiéndote por el Centro de Estudios Berit, por Corazón Valiente, por nuestra iglesia hija Encuentro. Señor, para que puedan cumplir el propósito al cual tú les has llamado y que puedan compartir la única esperanza que hay en ti. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por esta invitación que nos haces de al estar cansados venir delante de ti, al estar agobiados venir delante de ti y entonces ser renovados, Señor, de adentro y disfrutar de tu paz. A ti sea toda la gloria. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, sigamos adorando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice: nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Padre, tú has sido bueno con nosotros durante esta semana y queremos, Padre, regresarte a ti lo que tú nos has dado. Para tu gloria y para tu honra y para el sostén de tu iglesia, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8 para continuar nuestra serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Juan capítulo 8 versículos 32 hasta el 59. Juan capítulo 8 versículos 32 al 59. Este es el mensaje número 15 y el título de este mensaje es Libres. Esta es la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Versículos 31 al 59. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar?
¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el cual ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Si alguna vez tienes oportunidad de visitar la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., quiero animarte a que visites el Museo del Holocausto. Es impactante por muchas razones. Hace algunos años mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir ahí. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que nos dieron una hojita a cada uno de nosotros con el nombre de un judío que experimentó toda esta tragedia del Holocausto. Y en la medida que pasabas de exposición a exposición de los diferentes pisos, te iban dando más información con respecto a la persona que te tocó. Y la pregunta que tú tenías era, ¿sobrevivió? O sea, al final ibas a saber si esa persona que te tocó sobrevivió al Holocausto o murió en un campo de concentración nazi. Una de las cosas tristes, impactantes de ver en el museo, era leer la historia y ver imágenes de cómo los judíos fueron llevados como si fueran animales a los campos de concentración en diferentes lugares. De poder ver cómo cuando llegaban ahí, los dividían a las personas más fuertes, las agrupaban y las llevaban a otro lugar donde iban a hacer trabajos pesados, pero las personas más débiles las llevaban inmediatamente a los hornos. Allí les decían que los iban a llevar a un lugar donde los iban a bañar porque estaban sucios, les hacían quitarse la ropa, todas sus posesiones, y los metían en estos cuartos, en estos hornos. Y estando ahí, los mataban. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien así, que alguien pudo haber hecho eso?
cada forma de esclavitud o tiranía, cada forma de esclavitud o tiranía de este nivel de la Alemania nazi hasta la más pequeña forma de esclavitud y tiranía se alimentan de mentiras. Se alimentan de mentiras. Cada forma de esclavitud o tiranía se alimenta de una mentira. Y Jesucristo en este pasaje va a exponer, en primer lugar, la esclavitud más grande en la cual la humanidad está sumergida. En segundo lugar, Jesucristo va a exponer las mentiras de las cuales esta esclavitud se alimenta. Y Jesucristo nos va a decir en quién podemos tener libertad. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cómo te libera la verdad? ¿Cómo te libera la verdad? Si tienes ahí tu bosquejo, vamos a hablar acerca de tres cosas. En primer lugar, la necesidad de la verdad. Y después vamos a hablar acerca de la palabra de mentira que esclaviza. Y después de la palabra de verdad que da libertad. ¿Cómo te libera la verdad? Número 1, hablemos acerca de la necesidad de la verdad. En el año 2016, el diccionario de Oxford escogió la palabra posverdad como la palabra del año. La posverdad. Hablemos acerca de la necesidad de la verdad. Es que estamos viviendo en la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Me gustaría leer cómo lo definió alguien. Dice: la posverdad se refiere a que los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos y creencias de los individuos en el momento de formular una opinión pública o determinar una postura social. La validez de un discurso ya no tiene que ver con los hechos, sino con el poder y la capacidad mediática que se posean para universalizarlo, disfrazando la realidad sin ningún escrúpulo. Disfrazando la realidad sin ningún escrúpulo. En otras palabras, los hechos ya no cuentan. Lo que cuentan es lo que tú crees, es lo que tú sientes, y no importa si es verdad o no, lo cual es una locura. Y sobre todo lo que dice la capacidad mediática para estarte diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo que eso es la verdad. La posverdad es ese momento en el que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las llamadas a la emoción y las creencias personales. El día de hoy hay una grande necesidad de la verdad, porque estamos viviendo en la posverdad. Y hay un sinnúmero de ejemplos que lo vemos todos los días. Y especialmente, bueno, hay muchos ejemplos, pero especialmente lo podemos ver todos los días en la política de nuestro país, en la política en los Estados Unidos y en la multitud de comerciales que tú y yo escuchamos. Lo más importante en estos momentos no tiene que ver con los hechos, con la realidad objetiva, sino tiene que ver con lo que tú sientas, con lo que tú percibas. Hay una grande necesidad de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud que pasa inadvertida. Eso es lo que vemos en este pasaje. Hay una esclavitud invisible. Es muy interesante que Jesucristo les está hablando. Vean por favor el versículo 31 y dice que Jesucristo les está hablando a los que creyeron en Él. Terminamos el domingo pasado, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y el versículo 30 dice que algunas personas creyeron en Él.
Y el versículo 31 dice que entonces Jesucristo se dirige a estas personas que creyeron en Él. Pero te va a sorprender lo que Jesucristo les dice, porque estas personas que dicen creer en Él, la verdad es que su creencia era falsa. La verdad es que tenían ideas equivocadas con respecto a la identidad de Jesús. Y Jesucristo habla con la verdad sin importar si estas personas se ofenden. Y de verdad se ofendieron. Ve por favor lo que dice el versículo 31 al 33. Jesucristo les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto les molestó inmediatamente a estas personas que creían en Jesús. Porque Jesucristo está implicando que no eres libre, que eres esclavo. Y entonces estas personas le contestan a Jesús en el versículo 33: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Una de las cosas que más nos molesta como seres humanos es que alguien nos diga que somos esclavos de alguien, que soy esclavo de algo. Y esto nos molesta. Bueno, los judíos se molestaron con Jesús. La respuesta de ellos es: ¿qué tienes? O sea, nosotros no somos esclavos. Ahora, Jesucristo pudo haberles contestado acerca de su pasado como la nación de Israel y cómo fueron esclavos en Egipto y cómo en ese momento Israel era un país ocupado por los romanos. Pero ese no era el punto. El punto es que ellos eran esclavos de algo de lo cual no se daban cuenta. Y posiblemente esa es la tragedia más grande, que tú seas esclavo de algo, de alguien, y que no te des cuenta. Y en el versículo 34 Jesucristo es contundente con lo que dice y habla acerca de esta esclavitud, la más grande esclavitud. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Que todo el que peca es esclavo del pecado. La más grande esclavitud, de donde surgen todas las demás, de donde surge la tiranía, surge precisamente de esta esclavitud al pecado. Pero los judíos, y tú y yo, cuando alguien nos dice que soy esclavo, inmediatamente no, lo rechazamos. Tenemos esta noción errónea de que la libertad significa ausencia de restricciones. La libertad es no tener ninguna restricción y yo anhelo, todo mundo anhela a tener esa clase de libertad. Pero esta es una mentira, es una grande mentira. Permíteme decirte lo siguiente. De la idea de una libertad sin restricciones, el siglo pasado, los 60s, la revolución sexual, ¿no? Tú eres libre de hacer y de tratar a tu cuerpo como tú quieras. Pero si tú fueras y hablaras en ese tiempo y aún el día de hoy con alguien que pregona la libertad sexual y creyendo que es ausencia de restricciones, si tú le preguntas el día de hoy que si esa libertad sexual incluye entonces relaciones con niños, pedofilia, hasta el día de hoy, y esto está cambiando, pero hasta el día de hoy se dirían que claro que no, que la libertad sexual no incluye eso. Entonces hay una restricción. Entonces no hay tal libertad sin restricciones. Déjame darte otro ejemplo. Por favor, piensa, yo no sé si aquí en la Ciudad de México el movimiento LGBT y anexas tenga una mesa directiva que les represente un presidente, etcétera. No lo sé. Pero quiero que imagines que el presidente de los LGBT y anexas de repente dice: ¿saben qué? Tuve una experiencia religiosa
Y creo que la conducta homosexual y todo esto es completamente erróneo. Imagínate eso. Ahora, imagínate que la mesa directiva que está en contra del matrimonio igualitario, el presidente, de repente dice, ¿saben qué? Tengo un hijo homosexual y él se quiere casar y por lo tanto yo creo que está en todo su derecho y lo voy a apoyar. Creo ahora en el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces aquí tenemos a dos personas que piensan lo contrario de lo que su movimiento pregona, y te aseguro que estas personas serían echadas de sus movimientos. Ahora, el movimiento LGBT predica ser uno de los movimientos más inclusives, ¿no? Todo mundo, adelante, ¿no? Y que pregona la libertad sexual. Y por el otro lado, un movimiento que esté en contra del matrimonio igualitario es un movimiento exclusivo que restringe la libertad sexual. Pero en este ejemplo que te estoy poniendo, los dos son igualitos, porque van a cortar la libertad de expresión de estas personas que ya no se alinean a sus principios. Entonces, esta idea de que la libertad es vivir sin restricciones es una idea completamente equivocada. El cristianismo va a hablar acerca de una libertad con las restricciones adecuadas, las cuales te pueden dar vida, las cuales verdaderamente te dan libertad. Entonces, libertad, ausencia de restricciones, eso no es verdad. Ve por favor lo que Jesucristo sigue diciendo. Jesucristo en el versículo 36 dice lo siguiente: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La libertad de la cual Cristo está hablando no es la ausencia de restricciones, sino la libertad que encontrará las restricciones que te harán libre, restricciones que te darán verdaderamente vida. Y el ejemplo más común de esto, posiblemente lo has escuchado, es el del pez, ¿no? Un pez es completamente libre en las restricciones de su diseño, y esto significa que un pez es libre en las restricciones del agua. Se puede mover libremente en el agua, puede vivir en el agua. Pero si alguien dice, no, vamos a sacarlo de ahí para que el pez sea libre, y lo saca del agua, pues lo único que va a pasar es que el pez se va a morir. La verdadera libertad tiene que ver con restricciones, restricciones que te den vida. Ahora, Jesucristo continúa en el versículo 35 y dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Lo que Jesucristo está hablando aquí es que para poder entender la esclavitud y la libertad, tienes que entender que hay dos padres, que hay dos familias, que hay dos voces y que hay dos palabras. Y una de estas es la palabra de mentira que te va a llevar a la muerte, y la otra es la palabra de verdad que te va a llevar a la libertad. Así que vayamos al punto número 2 acerca de la palabra de mentira. ¿Cómo puedes ser libre? En primer lugar, tienes que darte cuenta de que nadie es libre. Todos tenemos restricciones y necesitamos buscar las verdaderas restricciones que nos den vida. Pero lo segundo, necesitamos entender qué es esta palabra de mentira. En los versículos 39 al 44, Jesucristo continúa en un diálogo, en una discusión, y que es bastante fuerte. Los judíos fueron ofendidos cuando Jesucristo les dice, ustedes son esclavos.
Y Jesucristo continúa. Y Jesucristo va a decir algo muy fuerte. Y todavía ellos se van a ofender aún más y después ofenden a Jesús. Jesucristo les dice en el versículo 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Pero los judíos ignoran esto. La audiencia de Jesús ignora esto. Jesucristo les dice bien claro. Ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Jesucristo les dice, si fueran descendientes de Abraham no tratarían de matarme. En cambio, ustedes me quieren matar. Por lo tanto, les quiero decir a quién se parecen. Y se parecen a su padre. Y su padre es el diablo. El problema era que ellos no se percibían así. Ellos no se veían así. ¿Cómo puedes estar seguro de algo y estar completamente equivocado? Y la razón es porque el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Tú puedes estar seguro de algo y estar completamente equivocado. Y esto es lo que sucedió con ellos. Jesucristo les está diciendo, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. En cambio, ustedes me quieren matar. Por lo tanto, les voy a decir quién es su padre. Y su padre es el diablo. Ellos estaban engañados. Jesucristo continúa describiendo al diablo en el versículo 44. Jesucristo dice, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. En este versículo Jesucristo dice que la meta del diablo es destruirte y que su método es el engaño. El propósito del diablo es destruirte, su método es a través del engaño. Ahora es interesante que Jesucristo dice desde el principio. ¿De cuál principio Jesucristo está hablando? Entonces Jesucristo está hablando de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Si el método del diablo para destruirte es el engaño, hablemos entonces rápidamente de dos características fundamentales del engaño del diablo y que lo encontramos ahí en Génesis 3 del 1 al 7. El diablo se disfraza como una serpiente y se acerca a nuestros primeros padres para engañarlos. Y la forma en la cual lo hace, la primera característica del engaño del diablo es que minimiza el pecado y después te hace creer que no hay consecuencias. Minimiza el pecado y después te hace creer que no hay consecuencias. ¿Cómo lo vemos en este pasaje? Ustedes conocen el pasaje Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, cuando Satanás se acerca con Eva, lo primero que le dice es, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el diablo? En primer lugar, otra vez está mintiendo porque no era cierto. Dios les había dado muchos árboles en el huerto de Edén. No es que había uno y dos solamente. No. Había muchos árboles, pero solamente estaba la restricción para un solo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Satanás presenta el mandato de Dios como algo irrazonable. Dios les ha dicho que no prueben de ninguno. Y es interesante la respuesta de Eva, porque Eva contesta, no es así, pero tampoco Dios nos ha dicho que ni siquiera toquemos ese árbol, el árbol prohibido, ¿no? Que ni siquiera lo toquemos. Y vemos que Dios no había dicho eso. Entonces, Eva fue engañada y empezó a creer esta mentira de que no hay, de minimizar el pecado. El mandato de Dios es irracional. Pero Satanás continúa hablando mentiras y llega a la mentira más grande, que es, no te preocupes, si tú comes del fruto, no vas a morir.
Dios dijo que vas a morir, yo te digo que tú no vas a morir. En otras palabras, no hay consecuencias de vivir en el pecado. No hay consecuencias de ir en contra del mandato bueno y santo de Dios. Y lo que vemos con nuestros primeros padres es que fueron completamente engañados a través de minimizar el pecado. El mandato de Dios es irrazonable, y a través de creer que no hay consecuencias, tú no vas a morir. ¿Cómo podemos ver el día de hoy, en algunos casos, el engaño del pecado? El engaño del pecado tiene que ver con justificar nuestro pecado. Buscamos excusas para justificar nuestros pecados, excusas para la ira. Yo no perdería mi temperamento, yo no alzaría la voz, yo no me enojaría si no tuviera estos compañeros de trabajo, si mis hijos sí me hubieran hecho caso en lo que les dije, si mi esposa fuera un poquito más considerada. Excusas para la ira, excusas para nuestra impaciencia. Yo sería una persona paciente si no hubiera tráfico en la Ciudad de México, si no hubiera filas en los supermercados, en las cajas, si no hubiera filas en el banco, si la Ciudad de México solamente existiera para mí, yo sería bien paciente. Excusas para mi impaciencia. Excusas para la lujuria. Yo tendría pensamientos muy blancos si no hubiera tantas imágenes sexuales por todos lados, si no fuera tan fácil de entrar en el internet y ver pornografía. Excusas. Excusas para la ansiedad. Yo no me preocuparía del futuro si no hubiera pandemia, yo no me preocuparía del futuro si tuviera trabajo, yo no me preocuparía del futuro si mi salud fuera la correcta. Excusas para no ser generoso. No soy generoso, pues porque no tengo el dinero suficiente. Si tuviera el dinero suficiente, sí sería generoso. Excusas. Con respecto a minimizar el pecado. Y con respecto a las consecuencias, ¿de verdad espera Dios que tú no te enojes cuando tienes estos compañeros de trabajo, cuando tienes estos niños, cuando tienes esta esposa, este esposo? ¿De verdad Dios espera que tú tengas pensamientos puros al vivir en una sociedad pornográfica? ¿De verdad Dios espera que tú no te preocupes al vivir en la pandemia? O sea, mentiras tras mentiras tras mentiras. Esa es la primera característica del engaño del diablo, minimizar el pecado y decir que no haya consecuencias. Pero la segunda mentira tiene que ver con convencerte de que hay algo o alguien aparte de Dios que puede satisfacer tus profundos deseos. Con que Dios les ha dicho, mira, si tú lo haces, tú puedes ser como Dios. Se te van a abrir los ojos y tú vas a poder ser como Dios. Y nuestros padres cayeron. Nuestros padres pecaron. ¿Por qué esto es un engaño? Porque la creación no fue diseñada para satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer. La mentira es convertir un regalo de Dios en Dios. Convertir un regalo de la creación de Dios, de lo bueno de la creación de Dios, y llevarlo al nivel de Dios. Y tú y yo experimentamos esto todos los días, de diferentes formas. Una de esas formas es a través de los anuncios y los comerciales que escuchamos, de que si tienes esto, entonces sí vas a poder ser feliz. Si tienes esto, vas a poder ser feliz. Quiero preguntarte, por favor, llena el blanco. Si tengo X, voy a ser feliz. ¿Cómo lo llenarías?
¿Cuál sería tu X? ¿Qué es lo que has creído? ¿Qué es lo que te han vendido? ¿Qué es el engaño del diablo? Que si tú tienes cierta cosa, algo o alguien, vas a ser verdaderamente feliz. ¿Cómo lo llenarías? ¿Cómo lo llenarías? Entonces, ¿cómo podemos experimentar la libertad? En primer lugar, tenemos que saber que no somos verdaderamente libres, que todo mundo tiene restricciones, pero que necesitamos buscar las restricciones correctas que nos darán vida. Y Jesucristo resume estas restricciones con palabras de mentira, lo que acabamos de ver, o con las palabras de verdad. Así que vayamos al punto número 3, que tiene que ver con las palabras de verdad. Jesucristo sigue hablando con estos judíos y les dice en el versículo 56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? ¿Cómo es que Abraham, el padre de los judíos, el padre de la nación de Israel, vio a Jesús y se alegró? ¿De qué está hablando? Bueno, muy posiblemente está hablando del pasaje en Génesis capítulo 15, versículos 17 al 21, cuando Dios entra en un pacto con Abraham. Y lo que Dios hace es que utiliza la manera en la cual los reyes en ese tiempo hacían un pacto. ¿Qué es lo que hace Dios con Abraham? ¿Qué es lo que hacían los reyes en ese tiempo para hacer un pacto? Cuando un rey mayor hacía un pacto con un rey vasallo, lo que hacían era agarrar ciertas clases de animales y cortarlos a la mitad y poner las partes de los animales a la izquierda, las otras partes de los animales a la derecha, y hacían, por lo tanto, un pasillo. Y entonces los dos reyes, el rey grande y el rey vasallo, caminaban por ese pasillo con los animales descuartizados a su izquierda y a su derecha, y decían lo siguiente: si yo no cumplo mi pacto contigo, que me hagan como uno de estos animales, que sea cortado, que sea descuartizado. Era la manera en hacer un pacto. Ahora, lo interesante, si tú lees ese pasaje en Génesis capítulo 15, es que Dios le manda a Abraham a traer ciertos animales y cortarlos a la mitad, y entonces hacer ese pasillo con animales de un lado y del otro partidos a la mitad. Pero lo interesante de ese pasaje es que el único que camina por el pasillo es Dios y no Abraham. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: si yo no cumplo mi pacto contigo, que me hagan como uno de estos animales. Pero lo interesante es lo otro. Si tú, Abraham, y tu descendencia no cumplen con mi pacto, que yo nuevamente, Dios no dijo que tú, Abraham, Dios dijo que yo sea descuartizado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Abraham iba a fallar al pacto de Dios, su descendencia iba a fallar al pacto de Dios, pero Dios dice: si tú fallas, yo voy a asumir las consecuencias. ¿Dónde Dios asumió las consecuencias de la falla de su pueblo ante el pacto? Dios lo hizo en la cruz. En la cruz, Cristo asume las consecuencias del pecado del pueblo de Dios. Jesucristo asume como tú, como yo, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como David fallaron en mantenerse fieles al pacto de Dios. Y es Jesucristo quien toma todas estas fallas, todos estos pecados, y es ejecutado en la cruz. Recibe el castigo de nuestros pecados. Así que es muy posible que a esto se refiere Jesús cuando dice que Abraham vio su día
y que Abraham se alegró. ¿Por qué? ¿Por qué se alegró Abraham? Porque hubo un sustituto. Porque hubo un sustituto para él. Ahora, los judíos continúan hablando con Jesús. Los judíos le responden: ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham. Y Jesucristo les contesta: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y ve el versículo 59. Ve el versículo 59. Dice que los judíos tomaron piedras y querían lapidar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos, al escuchar que Jesús dice yo soy, inmediatamente tomaron piedras para ejecutar a Jesús? La razón es porque ellos entendieron perfectamente que cuando Jesucristo dice yo soy, Jesucristo hace una referencia a Éxodo capítulo 3, el versículo 14, donde Moisés le pregunta a Dios por su nombre y Dios le responde a Moisés: mi nombre es yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesucristo dice yo soy, Jesucristo está diciendo yo soy Dios. Y la pena para la blasfemia en el pueblo de Israel era precisamente a través de la lapidación, tomar piedras y matarte. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesucristo estaba diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús termina de esa manera diciendo yo soy su discusión con los judíos? Esta discusión fue bastante fuerte. Están hablando acerca de la esclavitud, están hablando acerca de la libertad. Y Jesucristo termina esta discusión con ellos diciendo yo soy. ¿Por qué Jesucristo lo hace? Porque la verdad que te hará libre del dominio de la esclavitud del pecado no es un conjunto de principios, no es una estrategia, no son 3 puntos que te va a dar tu coach de vida. La verdad que te hará libre del dominio de la esclavitud del pecado es una persona quien es Dios y su nombre es Jesucristo. Es una persona, no es a través de una estrategia, no es a través de principios, no es a través de 4 pasos. Es una persona y es Dios quien va a la cruz y muere por ti. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Él es el único que puede darte la libertad que tanto anhelas. Jesucristo dice: yo soy 100% hombre, yo soy 100% Dios. Y vemos que Jesucristo en el versículo 47 dice lo siguiente: el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. O sea, Jesucristo les dice yo soy Dios y ellos agarran piedras. Jesucristo ya les dijo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y ellos no entienden, no creen. Por favor, ve otra vez el versículo 47. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. En otras palabras, lo que Jesucristo les está diciendo es: yo necesito hacerte libre. Y hasta que no seas libre, no puedes escuchar mis palabras. Porque estas personas, teniendo a la verdad encarnada, no creyeron en él y querían matarlo, simple y sencillamente porque no eran de Dios. Su padre era el diablo. Y lo que ellos necesitaban era, en primer lugar, reconocer a Jesús.
que Jesucristo les hiciera libres. Y después de que Jesucristo les hiciera libres, entonces ahora ellos sí iban a escuchar la voz de Dios. Miren, esto tiene una implicación bastante fuerte. Si estás en la iglesia y dices que tú crees en Jesús, pero no te acercas a su palabra, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo? ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo en el versículo 47? Si tú dices que crees en Él, pero no te acercas a su palabra, no buscas su palabra, no anhelas su palabra, no anhelas pasar tiempo con el pueblo de Dios, posiblemente no seas de Dios. Posiblemente no seas de Dios. Porque si eres de Dios, entonces Jesucristo dice, tú escucharías lo que Dios dice, tú amarías mi palabra. ¿Qué pasa cuando eres de Dios? ¿Qué pasa cuando eres liberado por Jesucristo? ¿Qué pasa cuando naces de nuevo? Bueno, Jesucristo dice en el versículo 31 y en el versículo 51, ¿cómo respondemos a eso? Vean el versículo 31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ciertamente les aseguro, versículo 51, que el que cumple mi palabra nunca morirá. Entonces, mantenernos fieles a sus enseñanzas, cumplir con su palabra, es el resultado de experimentar la salvación. Es el resultado de dejar de ser esclavo y experimentar la libertad. Y entonces Dios te da un nuevo corazón. Dios te da nuevos deseos y empieza un proceso de cambio en el cual anhelas y buscas escuchar a Dios en su palabra. Anhelas obedecerlo. Anhelas pasar tiempo con el pueblo de Dios. Hay un cambio, hay una verdadera transformación. El día de hoy hay tanta necesidad de la verdad, pero la única verdad que te puede dar libertad es Jesucristo. Jesucristo dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dice, yo soy la verdad. Querida iglesia, querido amigo que me escuchas, verdaderamente eres libre. Verdaderamente eres libre. Verdaderamente puede haber evidencia de que eres libre al escuchar, al anhelar y al obedecer la palabra de Dios. O posiblemente seas como estas personas que creyeron en Jesús, pero termina el pasaje tratando de matar a Jesús. El día de hoy puedes experimentar la libertad que el Hijo de Dios nos vino a dar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Señor que estás en los cielos, nosotros no nacimos en tu familia, sino en la familia del diablo. Nosotros no éramos libres, éramos esclavos. Nosotros no estábamos vivos, estábamos muertos. Pero un día en tu misericordia abriste nuestros ojos a nuestra condición. Abriste nuestros ojos a tu maravilloso amor. Abriste nuestros ojos a la belleza de la cruz. Y respondimos en fe a tu invitación para ser tus hijos. Al depositar nuestra fe después de arrepentirnos de nuestros pecados en Jesús, tú nos has hecho libres. Nuestros ojos ahora conocen la luz y podemos evaluar nuestra vida y el mundo a través de la luz y de la verdad que es Jesús. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a permanecer firmes en la verdad, a responder a tu grande amor a través de
guardar tu palabra, guardar tus mandamientos y ser verdaderamente discípulos. Ayúdanos a compartir a otros, Señor, la verdad. Padre, vivimos tiempos muy peligrosos y muy difíciles. Estamos expuestos todos los días a las mentiras del engaño, Señor, del diablo, al minimizar el pecado y decirnos que no hay consecuencias. Señor, que estás en los cielos, ayúdanos a permanecer fieles a ti que nos has amado hasta la muerte. Y Señor, si hay alguien que me está escuchando, yo quiero rogar que tu Espíritu Santo pueda llamarlo al arrepentimiento y traerlo a la libertad el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, ahí donde estás, quiero invitarte a que te pongas de pie y recibas la bendición de parte de nuestro Dios. Números capítulo 6, versículos 24 al 26, esta es la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Amén, que así sea. Querida iglesia, qué gusto que pudimos estar juntos nuevamente y oro para que en esta semana tú y yo sigamos experimentando la libertad que el Hijo de Dios nos trajo. Sigámonos cuidando, seamos responsables. Los contagios no han bajado, sino todo lo contrario, pero sigamos confiando en la protección y en la provisión de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta el refugio.